Hola, buenas tardes, soy Karen Margarita, estoy inscrita al programa de Tecnología en Radiología, Imagen y Diagnóstica. Mi punto a hablar es el 1 y el 2, que es la radiación ionizante. Es un tipo de energía que se libera en forma de partículas u ondas electromagnéticas. Son suficientes con energía para arrancar electrones de los átomos de la materia que atraviesa y ionizarlos. Esta capacidad de alterar los átomos la hace potente, pero también potencialmente peligrosa para los tejidos vivos, ya que puede dañar el ADN de las células. ¿Cómo se clasifica la radiación ionizante? La radiación ionizante se clasifica en dos categorías principales. 1. Radiación particulada, son partículas subatómicas que se emiten de alta velocidad. Ejemplo, partículas alfa, beta, neutrones. Radiación electromagnética son ondas de energía pura de muy alta frecuencia. Ejemplo, rayos X y rayos gamma. ¿Qué es la radiación natural? Es lo que proviene de fuentes que existen en el medio ambiente, sin necesidad la intervención humana. Cite 3 ejemplos de radiación natural. El radón gas de suelo y rocas, los rayos cósmicos del espacio, elementos radiactivos naturales en los alimentos como el potasio, medio 40 en el plátano. ¿Qué es la radiación artificial? Es la creada por el hombre mediante diagnósticos tecnológicos o procesos industriales. Ejemplos: rayos X médicos, materiales radiactivos de factores nucleares, isótopos usados en medicina o industria. Cite 3 aplicaciones de la radiación: medicina, diagnóstico, rayos X, TAC y tratamiento, radioterapia contra el cáncer. Industria, control de calidad, radiografías para soldaduras y medición de niveles. Energía, producción de electricidad en reactores nucleares. ¿Cuáles son las fuentes de la radiación ionizante? Las fuentes de radiación ionizante son naturales: radón del suelo, rayos cósmicos del espacio, elementos en la Tierra y alimentos, potasio, medio 40, artificiales, rayos X, medicina, reactores nucleares, isótopos médicos, industriales. Menciona y dibuja una infografía con 5 tipos generadores de la radiación ionizante utilizando en clínica. Identifica sus partes y tipos de radiación que generen o detecten en Canva. Tipos de equipos generadores de radiación ionizante. Tubo de rayos X es el componente central de un equipo de rayos X donde se generan los rayos. Su función es convertir la energía eléctrica en radiación electromagnética, rayos X, mediante un proceso de aceleración y frenado brusco de electrones en un entorno alto vacío. Vamos con gammagrafía. Es un equipo de diagnóstico por imagen de la medicina nuclear que detecta la radiación gamma emitida por dentro del cuerpo del paciente para crear una imagen funcional y metabólica de los órganos, a diferencia de los rayos X, que irradian al paciente desde el exterior. TAC, máquina TAC, tomografía axial computarizada o escáner TC. Es un equipo de diagnóstico por imagen que combina rayos X con un sistema computarizado para generar imágenes transversales en rebanadas del cuerpo con una gran nitidez y detalle anatómico. Radioinmunoensayo. La máquina radioinmunoensayo es el sistema tecnológico diseñado para realizar una técnica de laboratorio extremadamente sensible que permite medir cantidades minúsculas de sustancias biológicas como hormonas, vitaminas, fármacos, marcadores tumorales o virus en muestra de sangre, orina o tejido. También está la braquiterapia. Una máquina braquiterapia es un equipo médico especializado utilizado en radioterapia para tratar el cáncer, a diferencia de la radioterapia externa, que proyecta radiación desde una máquina fuera del cuerpo como acelerador lineal. La braquiterapia consiste en colocar fuentes radiactivas directamente dentro o muy cerca del tumor a tratar. Gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Azay Gutiérrez García y yo voy a hablar sobre el punto 3 y 4 que trata sobre cómo interactúa la radiación con la materia, cómo se interpretan las radiografías de tórax, cuáles son las partes principales del tubo de rayos X, los tipos de radiación que existen y al final una comparación entre un tubo
de rayos X convencional y uno para mamografías. Bueno, los mecanismos de interacción con la materia. Existen tres principales tipos de interacción, que es el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y producción de pares. El efecto fotoeléctrico ocurre cuando el fotón entrega toda su energía a un electrón y lo expulsa del átomo. Esto es importante porque genera un buen contraste en las imágenes. Está el efecto Compton, que se da cuando el fotón choca con un electrón, lo expulsa y luego sigue con menos energía en otra dirección. Este fenómeno produce radiación dispersa y más tonos grises en las imágenes. Y tenemos la producción de pares, que aparece solo con energías muy altas cuando el fotón se convierte en un electrón y en un positrón. Además de estos efectos, también hay radiaciones particuladas como la alfa, que tiene mucha capacidad de ionizar pero penetra poco, y la beta, que penetra más que la alfa, y aunque ioniza menos. Bueno, la radiografía de tórax. En una radiografía de tórax se pueden ver distintos tonos de grises gracias a estos mecanismos, los que mencioné anteriormente. Cuando predomina el efecto Compton, aparecen más grises porque los rayos se dispersan. Cuando ocurre el efecto fotoeléctrico, los rayos se absorben completamente y la zona se ve más blanca. Por ejemplo, los huesos radiopacos son radiopacos porque absorben más rayos X y se ven blancos. En cambio, los pulmones son radiolúcidos porque dejan pasar los rayos y se ven oscuros. Gracias a estas diferencias se distinguen bien las estructuras en las imágenes. El tubo de rayos X. El tubo de rayos X tiene 4 partes principales: el cátodo, el ánodo, la carcasa y el blindaje. El ánodo puede estar hecho de diferentes materiales según la aplicación. Por ejemplo, el tungsteno, cuyo símbolo es W, tiene un número atómico 74, energía K cercana a 69,5 kiloelectrovoltios y un punto de fusión de 3.422 grados centígrados. También se puede usar molibdeno con número atómico 42, energía K de 20 kiloelectrovoltios y punto de fusión de 2.623 grados. O cobre con número atómico 29, energía K de 8,9 kiloelectrovoltios y un punto de fusión de 1.085 grados. Bueno, la carcasa de los tubos de rayos X suelen ser de vidrio o berilio, y el plomo en el blindaje evita la radiación de fuga. Ahora hablaré sobre los tipos de radiación. En la radiología se producen tres tipos de radiación. La primaria, que es el haz útil que forma la imagen. La dispersa, que ocurre cuando los rayos chocan con el paciente y cambian de dirección, afectando la calidad de la imagen. Y la radiación de fuga, que es la que se escapa del tubo por fallas o desgaste, y esta pues no sirve y solo añade dosis innecesarias. Ahora hablaré sobre la diferencia entre un tubo de rayos X convencional y un tubo para mamografías. Bueno, en el tubo convencional se utiliza en radiografías de tórax, abdomen o huesos. Generalmente tiene anodo de tungsteno, trabaja con voltajes altos entre 50 y 150 kilovoltios y usa un foco más grande para observar estructuras blandas. En cambio, el tubo de mamografía está diseñado para estudiar la mama. Utiliza anodos de molibdeno o rodio. Trabaja con voltajes más bajos para tener mejor contraste en los tejidos blandos y tiene focos más pequeños para ver detalles con mayor nitidez. En resumen, el tubo de rayos X convencional está diseñado para estructuras grandes y densas, mientras que el de mamografía está pensado para detalles finos en tejidos blandos. Muchas gracias. Hola compañeros y tutor. Bueno, para el desarrollo de este ejercicio del punto 7 nos piden hallar el número de núcleos que se ha desintegrado en determinado tiempo. Nos dan unos valores iniciales de un isótopo X, diciéndonos que los núcleos iniciales son 100.000 y alcanza su vida media en 110 minutos. ¿Qué significa esto de la vida media? Que en 110 minutos
reduce el número de núcleos a la mitad de los iniciales. Entonces, para hallar esa constante de desintegración, contamos con unas reglas y unas fórmulas generales para aplicarlas. En este caso, tenemos esta fórmula de aquí, que es el núcleo después de determinado tiempo es igual a los núcleos iniciales por la exponencial de lambda por el tiempo transcurrido. Entonces, para hallar este valor de aquí, la constante de desintegración, esto quiere decir que esa es la velocidad en la que se reduce la media vida. Eso lo hallamos con la siguiente ecuación, donde la constante de desintegración es un valor general o un valor estandarizado o aproximado de una velocidad en la que se alcanza la vida media, y ese es 0,693 por segundo. Entonces hacemos esta ecuación donde lo dividimos ese valor entre los minutos en que alcanzó la vida media nuestro isótopo de ejemplo. Eso da un resultado de 0,0063 minutos por minutos. Entonces, ya teniendo el valor de la constante de variación, ya teniendo ese valor, aplicamos la regla. Entonces, reemplazamos los valores. El núcleo después de determinado tiempo es igual al núcleo inicial por la exponencial. Entonces, reemplazamos aquí, colocamos este valor, que fue la división que hicimos aquí, y lo multiplicamos por el tiempo que transcurrió. Estos dos se multiplican y nos da 2,394. Y este valor, esta ecuación se ejecuta, es decir, se hace la exponencial, y esta exponencial da aproximadamente 0,0091, pero ese valor, esa constante, luego se multiplica por el valor, por los núcleos iniciales, y eso nos da 9126. ¿Qué es este 9126? Este 9000 son los núcleos que no se desintegraron al cabo de 380 minutos. Para hallar los núcleos que sí se desintegraron al cabo de 380 minutos, simplemente restamos este valor, es decir, los núcleos que no se desintegraron menos los núcleos iniciales, y nos da 90.874 núcleos que sí se desintegraron al cabo de 380 minutos. Muchas gracias. Ok, para el siguiente punto tenemos la explicación de las magnitudes dosimétricas. Tenemos la exposición, dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva. Con sus respectivas tasas cada uno. Vamos a explicar qué son estas magnitudes, porque son estas medidas que nos ayudan a medir, valga la redundancia, comparar e entender los efectos de la radiación en el aire, en los tejidos y en el organismo humano. La idea principal es que cada magnitud tiene una versión acumulada, es decir, lo que ya se ha depositado o recibido, y una versión de tasa que tan rápido ha ocurrido en el tiempo. Bueno, en primer lugar tenemos la exposición y tasa de exposición. La exposición se simboliza con la letra X, y esta mide los iones producidos en el aire por fotones. La unidad es kilombo por kilogramo, y mientras que la tasa de exposición se simboliza muy similar, con una X con un puntito arriba. Esta indica qué tan rápido ha aumentado esta exposición. Se entiende muy bien. La dosis absorbida y la tasa de dosis absorbida. La dosis absorbida es la energía depositada por radiación por unidad de masa. Se simboliza con la G, la unidad es Gray, y se simboliza con la G y la Y, mientras que la tasa de dosis absorbida es la rapidez con la que se deposita esta energía. Un ejemplo sencillo es: si el cuerpo absorbe la energía de la radiación, la dosis es la cantidad total acumulada, y mientras que la tasa es la velocidad con la que se recibió. La dosis equivalente y la tasa de dosis equivalente. La dosis equivalente se simboliza, como podemos observar, con la H sobre T. Esta es la dosis
absorbida ajustada por el tipo de radiación, ya que no es lo mismo ser irradiado por rayos gamma que por moléculas o partículas alfa. La unidad con la que se representa es el Sieverts, se simboliza con la S y la V, mientras que la tasa de dosis equivalente es la rapidez con la que se acumula esa dosis. En otras palabras, no toda la radiación hace el mismo daño. Esta magnitud nos dice cuán peligroso puede ser en realidad esta dosis absorbida. Dosis efectiva y tasa de dosis efectiva. En la dosis de tasa efectiva, como podemos observar, se simboliza con la letra E y es una suma ponderada de todas las dosis equivalentes en distintos órganos, pero considerando que algunos de los órganos son más sensibles a la radiación que otros. Por ejemplo, el pulmón o la médula ósea son más sensibles que la piel. Entonces, para ellos se utilizan unas fórmulas para poder ponderar estos efectos, mientras que la tasa de dosis efectiva es la rapidez con la que se acumula esta dosis efectiva. En conclusión, tenemos que tener en cuenta que cada magnitud tiene dos caras, una que mide el total acumulado y otra que mide la velocidad en el tiempo. Esto es clave porque no es lo mismo recibir una dosis pequeña lentamente que la misma dosis, pero de golpe, con una velocidad más fuerte, porque los efectos biológicos son muy diferentes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Oscar Julián Fernández Herrera. Actualmente me encuentro matriculado en la zona Caribe de la UDR El Banco Magdalena de la Universidad Nacional Abierta. Estoy en el programa de Tecnología en Radiología y Imágenes Diagnósticas del curso de Bioética. En este caso me corresponde el punto número 5 con un subtítulo de punto número 6. Aquí vamos a hablar del punto que me correspondió sobre la desintegración radioactiva. Actualmente como concepto tiene que es un proceso natural mediante el cual de los núcleos inestables de los átomos liberan partículas o radiación. Puede transformarse en núcleo o más estable. Gracias a este fenómeno podemos comprender que se originan diferentes tipos de radiación y posteriormente tienen aplicaciones como diagnóstico por imagen y tratamiento terapéutico. Arriba vamos a ver lo que es el storyboard que realizamos en este caso nuestro grupo, existen los varios tipos de desintegración radioactiva. El primero, la desintegración alfa, es el núcleo que emite una partícula alfa equivalente a un núcleo de helio con 2 protones y 2 neutrones. Este proceso reduce el número atómico en 2 y el número masivo en 4, originando un núcleo más ligero y más estable. En segundo lugar, la desintegración del beta, que puede ser negativa o puede ser que sea positiva. En el beta, un neutrón se puede transformar en un protón y se libera un electrón acompañado de un antineutrino, aumentando el número atómico por una unidad. En el beta positiva, un protón se convierte en un neutrón liberando un positrón y un neutrino, en lo que disminuye el número atómico en una unidad. En ambos casos el número de masivo permanece igual. Otra forma de transformación es una captura electrónica, en la que un núcleo atrapa a un electrón y de una hacen capas internas. Este electrón se combina con un protón y se convierte en un neutrón, disminuyendo el número atómico por una unidad. Y finalmente tenemos como una conversión interna y emisión gamma. Es la conversión interna del exceso de energía de un núcleo que se transfiere por un electrón y que es expulsado un atómico con alta energía cinética. Y en emisión del gamma, el núcleo libera ese exceso energético que forma la radiación electromagnética de alta energía. Por ejemplo, un tubo de rayos X utilizado en diagnóstico radiológico, la radiación no proviene de la desintegración nuclear, sino de la aceleración de electrones al chocar contra un ánodo metálico que se utiliza en la tecnología de la radiología X, que es los rayos X. Como siempre, en conclusión,
La desintegración radioactiva es un proceso que permite a los núcleos inestables transformarse en núcleos más estables, mediante la emisión de partículas de energía. Los diferentes tipos de desintegración, ya sea alfa, beta, captura electrónica, conversión interna, emisión gamma, son fundamentales. Para comprender la radiación en nuestro campo como futuro tecnológico, como futuro radiólogo, debemos conocer estos principios, ya que son las claves y la base para nuestras herramientas diagnosticar y tenerlo claro que lo utilizamos en hoy en día como para mejorar la salud, tenerlo claro y sobre todo salir adelante. Y más que todo, darle una mejor vida a nuestro paciente. Bueno, este es todo el video y hasta aquí lo dejo.